Desde el día miércoles pasado que venimos aprendiendo que la mesa es un lugar de gobierno espiritual. No solamente es un lugar de comunión. Poco a poco la mesa tiene que volver a ser recuperada como gobierno del entendimiento. Esta palabrita gobierno ha sido muy manoseada y muy relacionada a la palabra apostólico o apostólica y ha perdido impacto. Pero la mesa en la Escritura no solamente es un lugar fraternal, un lugar de comunión, sino que es un lugar no solo de compartir alimentos, sino que es un lugar de gobierno. Porque es en la mesa donde Jesús tomó la copa para mostrar el pacto. Fue en la mesa donde Jesús mostró que Él era la autoridad y se transmitió el destino de lo que iba a ocurrir. La mesa tiene que ser un lugar de gobierno. Eso se debe recuperar. El salmista dijo que se aderezaba mesa delante de él en el mayor momento de angustia. Si la mesa no es un lugar de gobierno, va a ser un lugar donde vomite. Va a ser un lugar donde quiera ser siempre consentido, donde siempre quiera ser víctima. La mesa tiene que ser un lugar de gobierno. Aderezas mesas delante de mí en presencia de todas mis angustias. Diga conmigo, la mesa es un lugar de gobierno. En la mesa no se democratiza, en la mesa no se vota, en la mesa no decimos, bueno, ¿quién va a ser el que va a gobernar la casa? ¿Mamón o Dios? No, en la mesa hay entendimiento de que la autoridad es Dios. ¿A quién le oramos en la mesa? ¿A Carrefour? ¿A Jumbo? ¿A Walmart? ¿A quién le oramos en la mesa? Al que provee, a Dios. Recuerdo que mi papá y mi mamá me hacían orar por la viuda y por los pobres. Señor, bendice a las viudas, bendice a los pobres, que no les falte. ¿De quién declaramos en la mesa que es nuestro pastor? El Señor. La mesa es gobierno. La mesa es gobierno. Otra de las palabras que sonó muy fuerte en nuestro espíritu el día domingo y el día miércoles es que la mesa es un lugar de recobro de la memoria. Por eso Jesús dijo, hagan lo que hagan en la mesa, coman pan o tomen vino, háganlo en memoria de mí. El hijo pródigo recobró la conciencia cuando recordó el pan que comía en la mesa del Padre. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan y yo estoy aquí en la mesa de las algarrobas de los cerdos? La mesa es un lugar de recobro de la memoria eterna. Necesitamos exponernos a esta mesa. Tanto tiempo solamente sentándonos en la silla y no participando de la mesa produce ese mal de Alzheimer en el espíritu. Empezamos a olvidar quiénes somos. Y de allí han surgido doctrinas erróneas como vengo a la iglesia a buscar mi bendición. Vengo a llevarme lo mío. Vengo acá a la iglesia para ver si el Señor me bendice. Vine a congregar porque me está yendo bastante mal, entonces como me está yendo mal, vengo a una reunión a ver si se calma la ira. Es idea griega. Los griegos creían que los dioses se encendían en ira cuando no le traían ofrendas. Entonces, toda la mezcla empieza a producirse cuando no entendemos la construcción de una mesa espiritual. Y cuando hablamos de la mesa no hablamos del mueble, hablamos de una construcción en el espíritu. Hablamos de ese aspecto donde sentimos esa filiación, el poder reposar. Dijimos también que la mesa trae luz, trae revelación, activa esa memoria en la naturaleza eterna, nos sustenta. En el tabernáculo no había silla, en el tabernáculo había mesa. La razón de por qué el tabernáculo nunca tuvo un mueble como la silla es porque nunca habría descanso hasta que llegue Cristo. Solo cuando Cristo llegó es que el apóstol Pablo dice que estamos sentados en lugares celestiales, en una mesa. Pero hasta que Cristo no hizo su aparición, todo Israel y todo lo del antiguo pacto era movible.
sin descanso. Había mesa, había pan, pero no había reposo. Yo quiero que avancemos un poco más en esta preciosa tarde y que podamos avanzar hacia lo que la mesa expone. Anote esto si está anotando. La mesa expone. Es extraordinario ver cómo la mesa expone la identidad de la persona, dónde está el corazón de la persona. No hay nada que no se revele en una mesa. Si alguien está de mal humor y está en la mesa comiendo, se nota. Si alguien está amargado, está triste, está angustiado y está sentado a la mesa, se nota. Una de las cosas que me quedó grabado de mi niñez, yo me bauticé en las aguas a la edad, creo que tenía entre 8 o 9 años, y la única razón por la que la Asamblea de Dios me bautizó a esa edad era porque ya tenía el hablar en lenguas, ya estaba lleno del Espíritu Santo, hablaba en lenguas, había tenido una experiencia muy fuerte con el Señor. Me acuerdo que la primera Santa Cena de la que participé y las demás Santas Cenas, para mí tenían esta connotación. Cada vez que estaba la Cena del Señor o la Santa Cena en la iglesia, la gente no se atrevía a comer el pan si no se pedía perdón. No se atrevía a participar. Algunos se abstenían de participar, pero si iban a participar, iban y se reconciliaban con su hermano. Iban y pedían perdón al pastor, iban y hablaban con alguien. ¿Por qué? Porque la mesa en una primera instancia expone nuestro interior. Cuando la mesa espiritual está servida, vamos a poder detectar si lo que crece es cizaña o es trigo, que está creciendo dentro de mí. ¿Cómo me siento respecto a mi hermano? Me siento en un lugar, está mi hermano, no lo puedo ver, lo rechazo, no me llevo bien con él. Amados, hay cosas en nuestro interior que precisan tiempo, pero hay otras cosas que no pueden esperar más tiempo. ¿Cómo discernir? Solo el Espíritu me va a mostrar. Levante su mano, diga, debo discernir. El Espíritu me va a mostrar qué cosas necesitan tiempo y qué cosas ya no pueden esperar más. Hay cosas que necesitan tiempo. Bueno, yo necesito tiempo para sanar. Bueno, póngale una fecha a ese tiempo, porque se nos va la vida. Tu llamado se detiene. Tu vida se empobrece, siempre trayendo a memoria las cosas pasadas, las malas y las buenas. Porque se recuerda las cosas malas, yo me acuerdo lo que me hicieron en el otro lugar. Y después las buenas. Antes, ¿sabe lo que hacíamos nosotros cuando salíamos por los barrios y evangelizábamos? El profeta Isaías dice, no traigas a memoria las cosas pasadas. Porque lo que debe gobernar es lo eterno. Ahora, ¿qué por eso no vamos a tener recuerdo de lo que hemos hecho? Sí, podemos recordar, pero lo que debe gobernar debe ser lo eterno. Lo que Dios dice de mí hoy, lo que soy en el Señor hoy, lo que Él ha hecho en mí, dónde estoy sentado hoy, en lugares celestiales en Cristo. No crea que era mejor cuando nos sentábamos en el primer banco porque teníamos un nombramiento. Quien está sentado en Cristo no necesita el primer asiento, porque ya sabe dónde está sentado. Por eso Jesús dijo, amigo, siéntate atrás. De tal manera que si te ve alguien y te considera, te haga pasar adelante. Pero si te sientas adelante y alguien viene y dice, ¿sabes qué? Esto está reservado para otra persona, está reservado para los humildes. Y te hace pasar atrás, vas a pasar vergüenza. Cuando alguien está sentado en Cristo, en lugares celestiales, no valora más la posición natural. Valora ese sustento espiritual. Estoy en Cristo, estoy en Él, estoy completo, estoy satisfecho, estoy saciado. No preciso el reconocimiento del hombre, no preciso la felicitación de la persona. Estoy completo en Él. Por eso, anote esto si puede anotar. Hay cosas que precisan tiempo, pero hay otras cosas que no puedo hacerlas esperar. Debo discernir, identificar el cuerpo de Cristo y discernir. Por favor, avancemos sobre Malaquías capítulo 1, verso número 6. Malaquías capítulo 1, verso número 6. Esta parte del desarrollo de esta última parte, si el Señor lo permite, luego el fin de semana disfrutaremos de oír a la pastora. ¿Cuántos quieren oír a la pastora?
Sí, yo quiero oírla. Bueno, yo ya estoy contento con que haya llegado, pero después todos queremos oírla también. Malaquías capítulo número 1, verso 6. Yo sé que ustedes acá tienen también la semana que predica Flor. Yo veo todos los videos allá, ¿no? Predica Flor Juárez, predica Caro, predica, bueno, está escuchando la palabra de Flor, Osores también. Tiene muchas mujeres que predican acá. Malaquías capítulo 1, verso 6. Esta parte, este aspecto, yo le puse somos la mesa. ¿Puede decirlo conmigo? Yo soy la mesa. Claro que cuando hablamos de mesa, lo primero que se nos viene a la mente es el mueble de madera. Claro que cuando hablamos de mesa, y si trabajamos en mesa con los hombres, o con la iglesia, o con las mujeres, o con los varones, nos gustaría tener una mesa, una mesita redonda, una mesa cuadrada. Pero espiritualmente en la construcción del entendimiento, la mesa somos nosotros. La mesa somos nosotros. A medida que crecemos en el Señor, a medida que avanzamos, nos vamos volviendo un lugar de provisión. La gente va a poder comer de lo que sale de mí. Antes era vení que te presento al pastor. Hoy es el mismo Cristo que está en el pastor, está en mí. Y sin dejar de respetar el aspecto de la autoridad que el Señor nos habló en estos bimestres, la gente podrá comer de mí. Hay autoridad del Señor en mi vida. En una charla, de la misma manera para hablarle a alguien de Cristo, como para hablar de otro, para hablar de la iglesia, para hablar de lo que el Señor está haciendo. Es increíble la enfermedad y la muerte que producen en las personas el mal hablar. Porque la palabra maldición no es una poción de una bruja, es mal decir. Es decir, mal. Pero eso no es un asunto de maldad o de malicia, es un asunto de discernimiento. ¿En qué punto las palabras que estoy diciendo están permitidas y en qué punto no? Es un asunto de discernimiento del espíritu. ¿Hasta qué punto tengo permitido hablar algo en la ausencia de mi hermano que no me atrevería a decir en su presencia? Jesús dijo, dándole importancia a las palabras, que por tus palabras serás condenado o por tus palabras serás absuelto. Proverbios habla de que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El apóstol Santiago dijo que la lengua es el miembro pequeño del cuerpo, pero se convierte como un timón que direcciona la vida. Una de las acciones de las personas sabias es aprender a guardar silencio. ¿Y qué le parece sobre tal cosa? Aprender a guardar silencio. Hablar las palabras justas y en el tiempo, como manzana de plata con arreglos de oro. Es la palabra dicha a tiempo. Mire lo que dice Malaquías capítulo 1, verso 6 en adelante. El profeta Malaquías dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Diga conmigo, pan inmundo. O la palabra traducida allí del hebreo es pan contaminado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Levante su mano y diga, hay una categoría de mesa. Diga conmigo, ponga la mano en el pecho y diga que soy yo que debe ser honrada en el Señor. No es lo mismo comer en la mesa de casa que comer en la mesa de un restaurante de 5 tenedores. No es lo mismo que seas invitado al cumpleaños de un niño donde lo que pulula en la mesa es chisito y papita, a que seas invitado a la mesa de un presidente, de un embajador. Debemos saber honrar la mesa. Debemos saber. La gente no se viste igual para ir al cumpleaños del niño de 5 años que para ir al casamiento. De hecho, que yo todavía me sorprendo cómo las personas honran más un casamiento que un día domingo o que una fiesta en el Señor.
He visto a las muchachas de la iglesia ser cambiadas completamente por muchachas lindas, bonitas, arregladas, con vestido, tipo un desfile. Y después la veo el domingo y dice, ¿qué pasó? La Cenicienta se convirtió en calabaza. ¿O cómo era? O la calabaza en Cenicienta, bueno, no sé. Claro, entonces, y después se casan y no le funciona el casamiento, porque tanta honra a un acto y no merecer esa honra al Señor es menospreciar una mesa. Yo jamás pensaría en comprarme un traje para ir a un casamiento a casar a alguien. Y mire que uno de los casamientos que hice acá en Tucumán estaba el intendente de Tucumán, los concejales, de camperita casé en el registro civil. Nos acordamos estos días con Víctor y nos reíamos. Yo no tenía ni idea dónde estaban, me llevó Seba. Estábamos casando a uno de los hermanos que congrega aquí y estaba el intendente, estaban los concejales, había gente de todos lados. Nunca se me ocurriría, nunca se me pasaría por la mente ponerme un traje mayor al que usamos un día domingo. Porque son mesas que no merecen más honra que la mesa del Señor. Ah, pero hay gente que se casa la nena, cumpleaños de 15 de la nena, gasta todos los ahorros. Y a la iglesia viene con la misma remera que está sudando en la semana. Si no podemos honrar desde lo externo, no lo honramos internamente. Por eso dice que la deshonra era que pensáis que puedes menospreciar la mesa del Señor. Verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Mire cómo el Señor compara. Preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Malaquías es tan frontal con esta profecía? Porque viene hablando de la comunión del Padre y del Hijo. ¿Cuál es la comunión que hay entre el Padre y el Hijo? ¿Cuál es la comunión? ¿Se intercambian planetas? ¿Qué es lo que hace el Padre con el Hijo? ¿Cómo se honran? ¿Le transfiere dólares Cristo al Padre? No, se honran. Hay una honra. El Hijo honra al Padre. ¿De qué manera lo honra? Obedeciéndole, representándolo, amándolo, dándole lo que toda su vida. El Hijo honra al Padre y el siervo honra a su Señor. Malaquías viene hablando de cuál es la comunión. Nuestro vínculo de comunión no es comer un asado o unas hamburguesas, es honrarnos. Está conectado a la honra. Si hay comida, bienvenido sea. Si no hay comida, nos honramos igual. Es la honra, el vínculo. Por eso Malaquías habla del ofrecimiento de los sacerdotes. Hicieron un ofrecimiento con pan inmundo. Ofrecieron pan contaminado. ¿Cuál era el pan contaminado? Recuerde que el pan que los sacerdotes ofrecían no tenía levadura. Y los panes y la levadura en la Escritura tienen un sentido muy puntual, porque la levadura finge algo que el pan no es. Lo eleva, lo levanta, lo hace blando, lo hace rico para comer, lo hace gigante, lo engrandece, pero el pan no es así. El pan en su esencia más pura es un pan duro, que hay que usar los dientes, es un pan que nutre, pero hay que salivarlo, hay que masticarlo. Por eso se usaban panes sin levadura, y el pan al no tener levadura se echa a perder. Y ese era el pan inmundo que los sacerdotes ofrecían, un pan que no era fresco. Y acá vemos cómo se une la palabra mesa y pan. Anótelo, la palabra mesa y la palabra pan van unidos, porque comienza a tener un significado altamente espiritual. Comienza a tener un significado de mucha connotación espiritual. Porque quizás no tengamos una mesa natural donde sentarnos, quizás no tengamos una mesa donde podamos poner el mate o la comida, pero siempre que los santos nos reunimos hay una mesa aderezada, preparada, dispuesta. Decidimos nosotros qué tipo de pan vamos a poner allí.
Si al charlar yo con mi hermano veo la oportunidad de transmitirle todas las malas ondas, todos los chismes y todo lo que no debería decir, no soy consciente de que tengo que honrar esa mesa. Porque todas mis miserias, todas mis angustias, todas mis preocupaciones, los malos pensamientos, las cosas que no me cierran, no debería yo depositarlo en el oído de mi hermano, debo depositarlo en el Señor. Debo aprender a llevarlo a la oración, a resolverlo allí. Señor, quiero orar, me está pasando esto, tengo pensamientos de ira contra mi hermano. Señor, me está pasando esto, tengo desánimo de congregar, no quiero congregar más. Todo eso debe ser depositado en el Señor. Y si he de hablarlo con alguien que sea una autoridad espiritual. Esa es la mesa y el pan unida. Los santos son una mesa. Puede tocar a alguien y decirlo, los santos son una mesa. Una mesa que se mueve, nada más práctico que la mesa movible. Nada más práctico. Que usted vaya de camping y que pueda hacer 2 movimientos, track, puso una mesa. Que esté en el medio del campo, muchas gracias, vale. Que esté en el medio del campo y de repente tiene una mesita, track, abrió, pone la mesa. Qué cómodo que es. Ponemos algo ahí arriba, algo para comer, no se contamina con el piso. Entonces los santos deben provocar a fiesta siempre que están en el lugar correcto, porque llevamos algo. Pero menospreciamos la mesa cuando no la consideramos la mesa del Señor. Sonará quizás en primera instancia no muy entendible, pero las reuniones no son para recibir, las reuniones son para dar. Toda la iglesia viene a darle al Señor. En algún punto de la historia, el sentido de la vida cúltica se pervirtió, se hizo católica. Y cambiamos el culto, vengo para recibir, y en realidad es completamente al revés. En la Escritura vemos. ¿Por qué Pablo establece 1 Corintios 11 y 1 Corintios seguida 1 Corintios 12? En el 11 habla de la institución de la cena del Señor y en el 12 habla de los dones espirituales, porque los santos tienen mucho para dar. Amados, el ámbito que se genera cuando cantamos, el ámbito que se genera cuando adoramos, el ámbito que se genera cuando ministramos al Señor, cuando oramos con las oraciones enfocadas, el ámbito que se genera cuando los santos prestan atención y comienza a emanar de ellos ese aroma de honra, de alabanza al Señor, de honra al Señor. La reunión no es para recibir, la reunión es para dar. Usted tiene mucho para dar. Puede señalarle a alguien y dígale, vos tenés mucho para dar. Hay mucho para dar. Por eso yo hago comparación de las mesas. Porque es increíble, suena Luis Fonsi y la sabemos de lleno a la canción. Y en la iglesia estamos cantando una canción, muy difícil, rara la canción, no la aprendo. No hacen ni siquiera el esfuerzo a veces de buscar por YouTube, de pedir a los hermanos de la canción, hermano, esto que está cantando no lo oí. ¿Quién lo canta? Marcos Witt, Marco Barrientos, Marcos Brunet. ¿Cuál de los Marcos? Los Marcos son todos ungidos. ¿Quién lo canta? ¿Dónde lo cantan? Pásame la canción. Pero suena una canción en la radio y me la sé de pe a pa. Y me es fácil y me lleva a mover las caderas y me lleva... Usted se asombraría en saber que una de las grandes luchas que tenemos como pastores para casar a las parejas es preguntarles, ¿van a hacer baile en el casamiento o no van a hacer? ¿Van a pasar música moderna? Parecería un tema de jardín de infantes, pero la iglesia no logra salir del preescolar. Usted se asombraría de saber qué pocos casamientos cristianos que honren a Cristo hay. Y cómo las mismas parejas que quieren pedirle toda la garantía al Señor para una vida matrimonial son las que están dispuestas a hacer todo lo que no hay que hacer al momento de casarse. Pero eso usted no debería saberlo porque es una lucha pastoral. Diga conmigo, la mesa debe ser una fiesta. ¿Quién se sentaba en la mesa de David? Los reyes, los que estaban en gobierno. Pero había allí alguien sentado llamado Mefiboset,
que en un tiempo fue hijo del rey, nieto del rey Saúl, hijo del príncipe Jonatán, y luego por una razón de persecución quedó lisiado y fue albergado en Lodebar, hasta que David hizo memoria del pacto con su amigo Jonatán y lo volvió a traer y lo volvió a sentar en la mesa. Usted ya lo sabe, esta prédica se ha predicado en miles de lugares y siempre es recurrente una palabra de estas. Pero quiero darle importancia a la mesa. ¿Quién se sentaba a la mesa de David? ¿Quién se sentó a la mesa con Jesús? Este pacto hecho en la sangre de Cristo nos promete una mesa. Ahora, no puedo sentarme en la mesa del Señor si la menosprecio. Si menosprecio la mesa, debo honrar la mesa del Señor. Debo honrarla con mi atención. Debo honrarla con los aspectos más primordiales de mi vida, mi entendimiento, mi comprensión. Me voy a esforzar a entender esto. Voy a abrazar esta palabra. Creo en esta palabra. Voy a honrar al Señor. Donde quiera que esté aquí con aire acondicionado, esté en otro lugar sin aire acondicionado, esté en Tucumán, esté en Santiago del Estero. Es honorable. Es increíble que a algunos predicadores se les tenga que alabar lo que en realidad debería ser un fruto. Es increíble que a algunos predicadores se tenga que hablar, qué bárbaro, qué humilde el hermano. Es normal, la humildad debería ser un fruto del Espíritu que emane de los que ministran la palabra. No normalicemos ni naturalicemos lo que el árbol debe dar. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da malos frutos. Sea que estemos aquí o en el monte de Santiago del Estero, debemos honrar la mesa del Señor, porque es su mesa. No voy a ofrecer pan inmundo, no voy a trabajar desde la vieja levadura. Jesús le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Dijimos que la levadura es lo que le proporciona al pan, lo que el pan en sí no es. Lo infla, lo ablanda, lo vuelve tierno, comible, esponjoso, rico, codiciable a la vista. El pan con levadura, cuando la pastora Romina hace pizza casera, que generalmente es los viernes en casa, y le pone levadura a la masa y la deja ahí un ratito cerca del calor del horno y después la masa empieza a desbordar, ¿no? Se empieza a desbordar. Y Jesús le dijo a los discípulos en Lucas capítulo 12 que se cuiden porque había una levadura que los fariseos tenían, era la hipocresía, la actuación. Los fariseos actuaban. Guárdense de la levadura de los fariseos, la actuación ministerial, la hipocresía. No puedo como pastor predicar sobre amor y estar odiando a medio mundo. No puedo predicar perdón y estar peleado con mi familia. No puedo pretender orar y que el Señor oiga a su iglesia y maltratar a mi esposa. La Escritura es muy clara cuando los apóstoles decían que el marido que maltrata a su esposa tiene estorbo en la oración. No me vengas a hablar de todas las cosas que el Señor puede hacer cuando no hay una coherencia, hay una levadura, una actuación ministerial. Predicar algo que no puedo esforzarme a vivir, eso es un pan contaminado. Ofrecemos delante del Señor un pan contaminado, una paz que no tengo, una fe que no tengo. Vamos aprendiendo cosas en el lenguaje, pero no podemos asimilarlas en la vida. ¿Y eso qué hace? Contamina al pueblo. Porque la iglesia comienza a producir sobre el pastor, sobre el ministro, una admiración. Comienza a producir una admiración. ¡Oh! El pastor tiene la vida perfecta, el que predica tiene la vida perfecta. Entonces, de alguna manera, de manera griega, endiosamos al ministro. Lo endiosamos. Entonces la iglesia no puede corregirse mutuamente, amarse, compartir, vivir como pueblo, como familia de la fe, como iglesia. Levante su mano, diga conmigo que el Señor nos libere de toda levadura.
A ver, puede tocar a alguien que tenga cerca y dígale que el Señor libere tu vida de toda levadura, de toda levadura. Todos en algún aspecto desarrollamos una personalidad. La personalidad es una manera en la que la persona proyecta una imagen que quiere que la gente vea. Nadie se muestra tal cual como es, pero eso es parte de un aspecto que en otro momento lo tocaremos, la diferencia entre temperamentos, carácter y personalidad. Pero ¿cuál es el problema de la actuación, de la hipocresía? Cuando se vuelve una doctrina. Los fariseos eran hipócritas, actuaban ministerialmente y hubiera quedado ahí si hubiera sido parte de ellos nomás, porque después van muriendo y van llegando los que el Señor quiere poner o se arrepienten y se convierten y el Señor pone a otro. El problema es que los fariseos lo volvieron doctrina. Cuando Dios le da los mandamientos a Moisés, ¿cuántos en número eran? ¿Se acuerdan? 10. Dios le da mandamientos, pero cuando Jesús llega a la tierra, no eran solamente 10 mandamientos, eran cientos de mandamientos agregados a los 10. Más de 600 mandamientos de hombre. Por eso Jesús nunca tentó contra la ley. Jesús nunca tocó ni puso en duda ninguno de los 10 mandamientos. Lo que él arremetió fue contra los mandamientos de hombre. ¿Cuáles eran los mandamientos de hombre? La doctrina que habían creado de su actuación ministerial. Entonces, ¿qué decían ellos? El mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, pero el sumo sacerdote dice que si traes tu ofrenda aquí, ya lo honraste a tu papá y a tu mamá. Porque tu ofrenda, aunque no se la diste a papá y a mamá, si está acá, tus padres están honrados. Y así fueron creando toda una telaraña de doctrinas. Hay un grave peligro cuando el fingimiento ministerial se vuelve doctrina. Es preferible apelar a la madurez de la iglesia que utilizar la palabra de manera mentirosa para crear una doctrina de fingimiento. Bueno, y esta noche hay algo especial que el Señor tiene contigo. Y el Señor te va a usar. Y el primero que saque tal billete y que venga aquí, hermanos, apelemos a la madurez. Hace unos 8 o 9 años atrás, recuerdo que el pastorado que asumimos en Buenos Aires con la pastora Romina, la iglesia estaba en un estado deplorable. Tenía un juicio de la municipalidad por más de 11 años de no pagar impuestos y una deuda que en ese momento era millonaria porque pasaba el millón. Recuerdo cuando empezamos a hacer las reuniones y los hermanos empezaron a ofrendar, las ofrendas eran muy escasas, no alcanzaban para mantener el salón. En ese momento, si yo hubiera tenido dinero, como siempre lo hemos hecho, lo hubiéramos puesto de nuestro bolsillo. Nunca hemos tenido problema en invertir en lo que creemos. Pero en ese momento nuestra situación no era así. Así que reunimos a los ministros de la iglesia, que eran varios en ese momento, habremos sido una razón de unos 15, quizás unos 16 hermanos que participaban en la palabra, en el servicio, en la colaboración, y les expusimos la situación. Le dijimos, hermanos, lo que hoy la iglesia tiene solamente da para hacer una reunión en la semana, nada más. Una reunión en la semana. Si hacemos una reunión en la semana, podemos pagar la luz, podemos pagar barrido y limpieza, impuestos, agua, y quedamos bien. Pero el dinero no nos da para abrir sábado y domingo. Queremos preguntarles qué hacemos. ¿Cerramos la iglesia? ¿O repartimos la boleta entre todos y nos ayudamos? ¿No? Y los hermanos quedaron sorprendidos. Claro, porque ¿a qué estamos acostumbrados? A crear una doctrina de la apariencia. Entonces agarramos versículos bíblicos de los pelos, metemos la mano en el bolsillo a la gente y usted tiene que dar ahora porque mañana será bendecido. Y la religión siempre juega con el futuro. Un futuro que nunca llega. Prueba de eso es el pseudo arrebatamiento que este pastor sudafricano profetizó que iba a pasar el 24 de septiembre y nunca pasó. Pero eso viene pasando hace rato, hermano. Eso viene pasando desde el año 1978 con Don Jones.
en aquella religión en los Estados Unidos, en Michigan, el pueblo, que después la prensa llamó la tumba del pueblo. Yo tenía 2 años y cuando cumplí los 11 años leí ese libro que mi papá tenía en la biblioteca, Tumba del Pueblo. Un hombre que predicaba la Biblia se llevó más de 100 personas al campo, búsquelo por internet, la tumba del pueblo, la religión del pueblo de Dios, Don Jones, y los terminó haciendo un suicidio masivo en 1978. Entonces no es de asombrarse. Ahora, apelar a la madurez de los santos. Miren, hermanos, tenemos esta necesidad. ¿Quién va a colaborar? ¿Quién quiere participar? Cuando los apóstoles hablan de la iglesia apostólica son muy claros. Le pedían que participen. Dice, el apóstol Pablo dice, ninguno participó conmigo sino solo Filipos. Y luego habla que la iglesia de Tesalónica, aunque estaba en necesidad, participó y envió ofrendas a la iglesia en Jerusalén que estaba pasando días de hambre. Levante su mano y diga que el Señor libre a su iglesia de toda hipocresía. Diga en voz alta que se vuelva una doctrina. Ese es el veneno de la religión. El veneno de la religión es volver doctrina lo que en realidad es simplemente fingimiento. Pero nosotros no comeremos pan inmundo. Seremos una mesa fuerte, seremos una mesa robusta, seremos una mesa sustentada. Quiero que, para finalizar, quiero que miremos esta imagen que la proyectamos el día domingo y es una palabra sobre la que venimos trabajando para compartirla primeramente con los ministros y luego vamos a trabajarla con la iglesia. Nosotros hemos entendido que la mesa del Señor es una mesa a la que nos debemos. Y como una mesa tiene 4 patas y si le faltara una sería riesgoso todo lo que pongamos en la mesa. Si le faltara 2 ni que hablar y si no, no se puede mantener. De la misma manera, las personas, la iglesia del Señor, compuesta por personas que son una mesa, necesitan estas 4 patas fuertes. La primera es la pata espiritual. Espiritualmente fuertes en el Señor. Dígalo conmigo, espiritualmente fuertes. Pero la segunda pata es tan importante como la primera, es la pata del alma. Porque si alma y espíritu no pueden estar en contraposición, psicológicamente estables. Psicológicamente estables, estables en el alma, estables en la mente, estables en el alma. Luego, la tercera, físicamente sanos. ¿De qué sirve una persona que no cuida su cuerpo? Alguien que no le dé importancia al templo del Espíritu. Está en un constante riesgo de sufrir enfermedades, de no poder responder en obediencia al Señor. Y en cuarto lugar y último, con sustento completo. Las situaciones económicas no pueden impedir el fluir de la palabra del Señor. Las crisis financieras las cuales nuestro país vive de año en año. Cada 2 años, cada 4 años, crisis financiera, debacle, el dólar sube, baja, los trabajos se inestabilizan, los ingresos no son los mismos, echan del trabajo a gente que tiene 30, 40 años, personas que no saben qué van a hacer de su futuro financiero. Necesitamos comprender que el Señor nos quiere dar sustento completo. Sustento completo, financieramente estables en el hogar, sin que falte nada a los hijos, sin que nos falte nada a nosotros, con un sustento completo. Si la mesa del Señor tiene estas 4 patas fuertes, todo lo que se ponga encima va a permanecer. Levante su mano. Usted es una mesa. Yo soy una mesa. La iglesia del Señor es una mesa. Y el Señor está trabajando mes a mes, día a día, semana a semana, en fortalecer cada una de las patas. No están por separadas, están conectadas. El Señor está desafiando nuestra vida a una tarea de restauración, a una tarea de recomposición, a una tarea de reconocimiento, de confesión, de un orden que viene solamente por una demanda del Señor.
Padre, somos tu mesa. La mesa donde vendrán del oriente, del occidente y se sentarán en la mesa del Señor. Queremos tener este reposo, el reposo que viene de tu Espíritu. Padre, sigue trabajando en nosotros como la mesa del Señor que somos. Sigue trabajando en nuestra psiquis, en nuestro espíritu, en nuestras finanzas, en nuestro cuerpo. El Espíritu Santo sigue hablando, sigue trabajando para que seamos espiritualmente fuertes, para que seamos almáticamente estables, para que estemos sustentados con todo lo material, para que estemos físicamente fuertes, sanos, libres de toda atadura de enfermedad, de límites físicos, de límites en nuestro cuerpo, para que podamos ser una mesa estable, donde el Señor pueda alimentar, donde el Señor pueda sustentar, donde el Señor pueda llamar a otros que se sienten a esa mesa para poder alimentarse, para poder estar en comunión. Padre, creemos que los días que vienen sobre la iglesia son días de mesa, son días de trabajo, son días de deleite, son días de comer el pan sin levadura, de comer el pan que no sea inmundo, de comer el animal que no sea ciego, que no sea menospreciable. Honramos tu mesa. Ponga la mano en su pecho un momento. Honramos tu mesa. Honramos tu mesa. Honramos la mesa. Y queremos cada día corresponder en una mayor medida de honra a esta mesa. Mesa a la que sentimos obligación. Mesa a la que nos debemos. Mesa la cual edificamos, construimos. Cada día, al estar estables en nuestra vida, sustentados, fuertes, sostenidos, con revelación, con luz. Sigue trabajando con su mano en su pecho. Ore conmigo al Señor. Amado, amada iglesia, ore conmigo al Señor con la mano en su pecho. Dígale al Señor: Padre, sigue trabajando en esta mesa. Sigue trabajando en mí. El Señor no ha acabado su obra en ti. El Señor no ha terminado su obra en ti. Él sigue trabajando. Él sigue puliendo. Él sigue resarciendo los errores del pasado. Los errores que cometiste tomando decisiones fuera de su voluntad. Los errores que cometiste tomando decisiones fuera de su voluntad. Él producirá una revelación. Cosas que estaban vedadas hasta aquí comenzarán a verse con más claridad, con más claridad, con más claridad. Se producirá la comunión. Se producirá el ser uno con el Señor. Comenzará a producirse el entendimiento, la comprensión, la luz. Podremos estar en acuerdo con el Señor, unidos a Él, siendo uno en Él. Así como Jesús dijo en Juan capítulo 10, el Padre y yo, uno somos. Nosotros también seremos uno con Él. Nuestra vida expresará misericordia. Nuestra vida expresará gracia. Nuestra vida crecerá en el entendimiento. Nuestra vida avanzará años adelante. Los años que perdiste en la juventud, los años que perdiste en el error, los años que perdiste o que fueron una pérdida o fueron una herida o fueron algo que te hirió, que te frustró, el Señor los recogerá y redimirá el tiempo. Hay cosas que deben pasar como el agua. Y solamente debe permanecer en nuestra memoria todo aquello que el Señor habló, que ha hecho con nosotros y en nosotros, y que continuaría haciéndolo si se lo permitimos. Levante sus manos al cielo, confiese: estoy sentado en lugares celestiales en Cristo.
Vamos, confiéselo, confiéselo. Confiese conmigo, soy más que vencedor por causa del amor del Señor. Vamos, confiéselo, confiéselo. Confiese conmigo, fui creado en Él para buenas obras. Fui creado en Él para buenas obras. Vamos, confiéselo, declárelo, háblelo, proclámelo. Proclame conmigo: el Señor preparó obras antes de que yo llegue a esta tierra para que ande en ellas. Buenas obras, buenas obras, buenas obras, buenas obras. Proclámelo, levante su mano. Si usted puede levantar su mano y proclámelo. Soy fuerte en Cristo. Soy poderoso en Cristo porque Él me fortalece. Él me fortalece. Soy fuerte, soy poderoso en Cristo. Sí, 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 sí. El Señor está restaurando esa mesa. Esas patas que estaban endebles, esas patas que estaban inconstantes, esas patas que estaban a media, esas patas que estaban erosionadas como por las termitas, comidas por dentro, y al primer golpe se iban a quebrar. El Señor lo está restaurando hoy. Hoy soy fuerte en Cristo, soy poderoso en Él. Hay buenas obras que me están esperando. Tu destino no reposa en lo que papá y mamá consiguieron. Tu destino no reposa en lo que papá o mamá hayan hecho o hayan concedido, sino lo que Dios consiguió. Desde antes de que el mundo fuese creado, Él preparó de antemano. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te exaltamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, te exaltamos. Aleluya, aleluya, aleluya. Si tu familia no está contigo, el Señor te está hablando hoy para que tú seas la mesa a donde tu familia se siente. Si hoy estás solo, estás sola, y si tu familia no está contigo, no te amargues, no te angusties, no te entristezcas. Eres la mesa que el Señor está preparando. No es mucho lo que Él te está pidiendo, no es mucho lo que el Señor está programando, haciendo. Es algo glorioso que el Señor hará. Es algo glorioso que el Señor hará. Aleluya, aleluya, aleluya. Restaura el pensamiento. Renueva las fuerzas. Revitaliza el alma. Los pensamientos sean sujetos a la voluntad de tu nombre. Sí, Señor, porque así te agradó. Recibimos el alimento que viene directamente del Padre. Comemos la carne, bebemos su sangre. Todo lo que produce en nosotros nueva vida, todo.